Compañeros, compañeras, ¿qué tal? En este vídeo quiero comentarte cuáles son las claves principales para ser mucho más rápido en deportes de contacto, pegar más rápido y más fuerte con tus puños, con tus patadas y, por supuesto, que sepas que este vídeo se extrapola también a otras modalidades deportivas en las que quieras mejorar tu velocidad y en las que quieras mejorar también tu capacidad para ejercer fuerza. Es súper importante todo esto que voy a contarte y voy a darte las claves, de verdad. Primero comentarte también que dentro de nada empezamos una formación gratuita. Va a ser una pasada, te va a encantar, y si quieres mejorar tu fuerza, tu ganancia de masa muscular, cómo perder grasa de forma efectiva, mejorar tu rendimiento, mejorar tu velocidad, entender cómo optimizar el tren superior, el tren inferior, la parte técnica de los ejercicios, mejorar los estímulos, o sea, es una formación súper completa, tienes ahora mismo las puertas abiertas y empezamos ya de ya. Así que coge tu plaza, tardamos como 7 segundos en apuntarnos y que sepas que además ahora estoy compartiendo ya contenido, regalitos para prepararte para la formación, es increíble, así que no va a haber otra, es una formación 100% gratuita, coge tu plaza ahora y aprovéchalo, porque toda esta información que vamos a ver hoy en esta clase se va a complementar perfectamente en esta formación que empezamos ya, así que ahí lo tienes. Ok, ¿de qué forma podemos mejorar la velocidad en deportes de contacto y de qué forma podemos mejorar la velocidad en nuestros golpeos e impactar más rápido y más fuerte en cada uno de estos golpeos? Vamos a ver cuáles son las bases fundamentales para que podamos mejorar esta velocidad. Mira, para mí, uno de los puntos más importantes para que podamos ser más rápidos, ya sea en esquivas, ya sea en golpeos, ya sea prácticamente en todo lo que hagamos, van a ser 3 puntos. Y estos 3 puntos los podemos definir justamente en este triángulo. El primero de ellos, tienes que entender que tu velocidad va a depender de tu capacidad de reacción. Es decir, si alguien te golpea, la capacidad que tengas para reaccionar, adelantarte a ese estímulo, percibirlo y moverte va a ser un punto súper importante. E igualmente, la capacidad que tengas para golpear va a depender muchísimo también de tu velocidad de reacción. Es decir, cuando ves, por ejemplo, un hueco en el rival, en el contrincante, y eres capaz de rápidamente reaccionar y golpear a tu oponente, a tu objetivo, pues eso va a tener que ver con tu capacidad de reacción. Muchas veces cuando vemos a un deportista que es muy rápido, que esquiva muy rápido, que golpea muy rápido, que encaja muy bien los golpes, pensamos, ostras, este deportista es bueno, es muy rápido. ¿Por qué? Porque ha trabajado uno de los componentes que tienen que ver con esta velocidad, y es la capacidad de reacción. Esta capacidad de reacción va a tener principalmente que ver con la percepción del estímulo sensorial, es decir, ser capaz de ver cuándo vas a reaccionar, cuándo me vas a golpear y moverte en consecuencia y responder en consecuencia. Bien, capacidad de reacción. Punto importante número 1. El segundo va a tener que ver con la propia velocidad gestual, es decir, con el propio gesto. Es decir, hasta qué punto has trabajado específicamente la velocidad de ese golpeo. ¿Cuánto de rápido en milisegundos eres capaz de ser en la velocidad de ese golpeo? ¿Cómo se comporta tu relación entre la fuerza y la velocidad justamente en ese golpeo? Eso tiene que ver con la velocidad gestual y es el segundo componente que es importante para pegar fuerte, impactar fuerte y ser rápido en un combate o, como he dicho, en otros deportes. Y por último, es súper importante entender lo que tiene que ver con la frecuencia gestual. Es decir, si antes hemos dicho que esto es la velocidad gestual, lo que hemos practicado para ser rápidos en este gesto en concreto, la frecuencia gestual tendría que ver con cuántas veces somos capaces de golpear en un espacio de tiempo combinando este gesto en concreto que antes hemos mencionado. Fíjate, ¿de qué depende la velocidad entonces? Depende básicamente de estos 3 factores. Primero, capacidad de reacción, ser capaz de reaccionar ante un estímulo y responder en consecuencia. Segundo, de la práctica consciente del gesto y la velocidad gestual de ese golpeo para que cuando hemos reaccionado podamos golpear con la máxima fuerza posible, con la máxima velocidad posible. Y tercero, lo que tiene que ver con la frecuencia de esos golpes, es decir, cuántos golpes podemos encadenar directamente y que se perciban de forma rápida, de forma veloz. Si te fijas, cuando decimos, este deportista es un deportista súper rápido, este deportista es un deportista, wow, parece un relámpago, ¿no? ¿A qué se debe? A que justamente es una persona equilibrada en estos 3 factores que estoy comentando. Tiene muy buena capacidad de reacción, es capaz de encadenar muchos golpes con mucha frecuencia en ese golpeo y además cada uno de esos golpes ha sido trabajado, ha sido entrenado y es súper efectivo con cada uno de ellos. Bien, a partir de aquí, ¿de qué depende, por ejemplo, la velocidad de reacción?
la velocidad de reacción va a depender de diferentes factores. Por ejemplo, el tipo de estímulo va a afectar. No es lo mismo reaccionar ante un estímulo visual, que reaccionas a una velocidad, reaccionas súper rápido, a, por ejemplo, reaccionar ante un estímulo auditivo. Es decir, el entrenamiento de la capacidad de reacción con diferentes tipos de estímulo va a ser interesante, al igual, por ejemplo, que un estímulo táctil. Habría que trabajarlo de diferentes formas para mejorar esta capacidad de reacción. Por supuesto, también va a depender de otras cosas, como por ejemplo tu capacidad de anticipación. No es lo mismo, por ejemplo, reaccionar ante algo que no sabes qué va a pasar, a, por ejemplo, si tú ya sabes que tu oponente va a hacer una cosa o va a hacer otra. Esto, por ejemplo, te lo da la experiencia. Cuanta más experiencia tienes, tú ya ves el combate como si fuera una partida de ajedrez. Tú ya sabes que te va a tirar un jab, tú ya sabes que va a meter un crochet, ya sabes que va con la rodilla, lo sabes ver. Y por tanto, como sabes anticiparte, tu capacidad de reacción va a ser mucho más alta. Es decir, la experiencia va a afectar muchísimo a la capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque es previsible, porque reduces la incertidumbre. Cuanta más incertidumbre, menos capacidad de reacción, es decir, menos velocidad. Pero cuanta más previsibilidad o cuanto más adelanto o anticipación tengas a lo que va a hacer ese oponente, va a ser más fácil reaccionar. Por eso, las personas con más experiencia son más rápidas y tienen también más capacidad a nivel de reacción. Como digo, la experiencia va a ser un punto importante, el tipo de estímulo y la incertidumbre van a ser puntos súper importantes. Fíjate que al final está claro, cuanto más experiencia tiene un deportista, más reduce su nivel de incertidumbre, porque más sabe ver qué es lo que puede ocurrir dentro de ese combate. Y aparte de eso, evidentemente, hay factores fisiológicos, como por ejemplo, pues tu salud, como por ejemplo, si tienes algún tipo de enfermedad a nivel degenerativo, por ejemplo, la edad también, pues bueno, a nivel de si eres más mayor, más joven, todo esto va a afectar a tu velocidad de reacción. Personas jóvenes, por ejemplo, tienen más capacidad de reacción y personas más mayores tienen menos capacidad de reacción, tanto a nivel de estímulo como a nivel de el tipo de fibra que van teniendo. Las fibras rápidas al final se van degradando y hay una conversión en cuanto a ese tipo de fibras, es decir, que hay más proporción de fibras más lentas, ¿ok? Entonces esto es importante. Aparte de eso, y de estos factores que he comentado, es cómo trabajamos específicamente esa parte más gestual. Primero tenemos que entender que la velocidad como tal, vamos a decir que no existe. La velocidad depende principalmente de la fuerza que eres capaz de aplicar en un gesto en concreto, y este aspecto es súper importante. Te pongo un ejemplo. ¿Quién gana una carrera, por ejemplo, de 100 metros? ¿El que es más rápido? No. Una carrera de 100 metros la gana el que es capaz de aplicar más fuerza en cada zancada y, por tanto, propulsarse más para su peso corporal y, por tanto, llegar ante esa meta. Es decir, que la velocidad en el gesto principalmente va a depender del trabajo que hagas a nivel de fuerza específica en ese gesto en concreto. Y esto va a depender de lo que se llama la curva de fuerza-velocidad. Básicamente, la curva de fuerza-velocidad viene a decir que hay una relación entre la carga que estás levantando y la velocidad a la cual la puedes levantar. Es decir, por ejemplo, tú coges una barra vacía y haces un gesto, un curl de bíceps, súper rápido. Coges 10 kilos, un poquito más lento, 20 kilos, un poquito más lento, 30 kilos, un poquito más lento, 50 kilos, un poquito más lento, 70, muy lento. Hay una relación entre la velocidad a la que estás levantando y la carga que estás manejando. ¿Bien? Ok. Es súper importante que para mejorar la velocidad gestual entendamos exactamente en qué punto se encuentra el gesto que estamos haciendo dentro de esta curva de fuerza-velocidad y tratemos de potenciar la fuerza que somos capaces de aplicar en este gesto en concreto. ¿Por qué? Porque la fuerza es súper específica. Si tú, por ejemplo, vas a hacer un jab, vas a hacer un directo y directamente te pones a trabajar con cargas muy pesadas, lo que estás haciendo es que vas a mejorar con cargas muy pesadas, pero no vas a mejorar la velocidad o la fuerza que aplicas con cargas más ligeras. Al contrario, si tú, por ejemplo, vas a mejorar tu jab y practicas específicamente el jab o con zonas cercanas, con cargas cercanas al punto de competición, es decir, a ese gesto específico del jab, lo que va a ocurrir es que principalmente vas a mejorar en la zona donde está ese jab, es decir, vas a mejorar esa velocidad, pero no tanto en cargas más pesadas. Por lo tanto, es súper importante que entendamos que la velocidad gestual va a depender, punto número uno, de la fuerza que aplicamos en ese gesto, es decir, trabajar la fuerza de forma concreta. Punto número 2, de la técnica en ese gesto en concreto. Cuanto mejor eres técnicamente, más fluyes en ese gesto. Es decir, mejor coordinas a nivel intramuscular, a nivel intermuscular, a nivel nervioso,
También hay una reducción en la inhibición que generan los músculos antagonistas, es decir, que te van a permitir generar más fuerza, tirar con más velocidad, y todo esto tiene que ver con factores del sistema nervioso central, es decir, tiene que ver con factores que tienen que ver con la producción y aplicación de fuerza. También tiene que ver con algunos gestos, como por ejemplo el trabajo miotático, el reflejo miotático, es decir, el reflejo de acortamiento y estiramiento, y eso, por ejemplo, podría trabajarse, aparte de con trabajo específico de fuerza, con pliometría. Ejercicios pliométricos que impliquen acción-reacción, como por ejemplo multisaltos, fondos con palmada, todo eso te permite, como digo, trabajar justamente en la parte de la curva que puede ser interesante, aunque evidentemente depende del caso, y además potenciar pues esta reducción en la inhibición, este trabajo de acortamiento y estiramiento, es decir, de ser más eficiente en ese cambio, y al final es lo que tienes que hacer. Cuando tú haces un gesto, estás haciendo un golpeo y una vuelta, es decir, estás trabajando constantemente con ese punto de acortamiento y estiramiento, que el trabajo pliométrico podría complementar súper bien, súper bien, ¿vale? En resumen, la capacidad de reacción va a ser fundamental, la parte gestual va a ser fundamental, pero sobre todo que entendamos que depende de la técnica y depende de factores neuromusculares, depende de la aplicación de fuerza. En este tema podríamos alargarnos una barbaridad porque realmente es complejo, pero no lo voy a hacer, uno, porque no da tiempo, y dos, porque en la formación que te he puesto en la descripción vamos a profundizar en estos días. Así que apúntate, no te lo pierdas, porque realmente se va a ver con mucha más profundidad. Y en tercer lugar, súper importante, la frecuencia gestual, es decir, cuál es la velocidad a la cual trabajamos en esta cadencia. Y esto, sobre todo, va a ser también una parte muy importante a nivel técnico, es decir, cómo encadenamos unos golpes respecto a otros, cómo trabajamos la correcta contracción y relajación de diferentes músculos, esta parte. Pero digamos que en este sentido, la incidencia principal que podemos hacer para mejorar esta frecuencia va a ser, punto número 1, en la parte estructural, es decir, que fortalezcamos de forma correcta los músculos, que trabajemos, digamos, tendones, ligamentos, que mejoremos esta parte de estructura, y sobre todo, y lo más importante, lo que tiene que ver con la parte de mejorar la frecuencia, va a tener que ver con la repetición. Es decir, lo que te va a hacer que mejores la frecuencia es que hagas trabajos específicos donde puedas mejorar este encadenamiento de golpes con la máxima velocidad gestual, ¿vale? Dicho esto, si tú eres capaz de mejorar tu velocidad de reacción, de mejorar la fuerza aplicada en ese gesto, o lo que es lo mismo, la velocidad gestual, y además, técnicamente, a nivel combinativo, a nivel de combinaciones, trabajar ese conjunto de repeticiones para encadenar más golpes en un corto espacio de tiempo, eres un deportista mucho más completo y vas a ser un deportista que va a trabajar mucho más rápido y que va a mejorar mucho su rendimiento. Dicho esto, si has llegado hasta aquí, me gustaría pedirte lo siguiente. Déjame un comentario y dime, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha aportado? ¿Cuál es el mejor aprendizaje que te llevas de este ratito? Quiero que me lo pongas, para mí es súper importante tu feedback, y si me dejas una manita arriba, un corazón, vamos, te lo agradezco infinito, para mí es súper importante. Dicho esto, de verdad, remarcarte, dentro de nada ya empezamos con una formación gratuita, te va a explotar la cabeza de todo lo que tengo que compartir contigo, esto es un aperitivo, y la verdad que me daría mucha pena que no estuvieras dentro. Así que vete a la descripción, vete aquí abajo, apúntate, tardas 7 segundos y me encantaría contar contigo. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias y te veo en próximos vídeos, que es ya mismo. ¡Nos vemos!